Muy buenas tardes a todos los que ya están presentes. ¿Me escuchan bien, verdad? Fuerte y claro. Se escucha bien. Genial. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre tendencias digitales. Ya al inicio quiero dejar muy claro que no vamos a dar algún dato científico sobre qué es lo que más se usa o qué es lo que menos se usa. Sin embargo, vamos a mostrar qué es lo que se dice en Internet, qué es lo que nosotros también nos dimos cuenta que más se pide en grupos como Telegram. Como sabrán los que están estudiando informática o la gente que ya está intentando adentrarse al mundo de las personas que programan, en Telegram se encuentran muchísimas opciones de trabajo y muchísimas comunidades que le dan con todo al estar pendientes sobre las nuevas noticias de la programación. Lo que queremos lograr aquí no es entonces dar un dato bien acertado, sino más bien mostrar lo que nosotros nos dimos cuenta que más se pide y dar consejos al final también para aquellos que recién están aprendiendo sobre frameworks, que son lenguajes de programación en sí, pero ya juntado con otras herramientas que facilitan la vida al programador y son lo que más se usa hoy en día. Entonces, como dice la presentación, qué dicen que más se usa, qué observamos en Paraguay y nos fiamos de Internet. Se puede dar paso a la siguiente presentación. Aquí el compañero Leandro va a dar una breve explicación sobre conceptos que van a ser clave en el transcurso de la presentación y son back-end, front-end y luego algo más que ya nos va a estar hablando. Le doy la palabra a Leandro. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Leandro Crespín. Como dijo mi compañera Erika, en estas imágenes que están viendo en la presentación, está primero lo que es el backend, lo que es el front-end, el dibujo rosado, y el de abajo es un dibujo ilustrativo sobre la diferencia entre los diseños Wii y WiiX. Bien, con respecto a lo que es el backend, es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo que no es directamente accesible por los usuarios. Además, contiene la lógica de la aplicación que maneja dichos datos. El backend también accede al servidor, que es una aplicación especializada que entiende la forma como el navegador solicita cosas. Los encargados del desarrollo del backend deben manejar eficientemente varios códigos de programación en lenguajes como Java, PHP o .NET. Estos desarrolladores deben ser meticulosos, dado que un descuido en su trabajo se traduce en la caída de una página. Los lenguajes más utilizados dentro del backend son AS.NET, que es la plataforma de desarrollo web de Microsoft, cuenta con las variantes de web, Forms y MVC, que a continuación voy a explicar. PHP, muy utilizado en algunos de los principales gestores de contenido como WordPress. También se utiliza su framework, que es Ruby on Rails. Python se usa comúnmente con Django como framework. Y Node.js, más utilizado en los últimos tiempos, ya que utiliza un lenguaje similar al lado del cliente, JavaScript. Voy a hacer una pequeña apreciación de cuál es el perfil que se busca hoy día como backend. El desarrollador de backend se encarga de diseñar la lógica y las soluciones para que todas las acciones solicitadas en una página web sean ejecutadas de manera correcta. Trabaja del lado del servidor y procesa la información recibida a través del front-end, que ahora hago alusión en su explicación con la imagen de la derecha. El front-end, un momento, es la parte que ve el usuario y en la que si se incluyen, al contrario que en backend, la línea de diseño y los elementos gráficos de la página. De ahí que su nombre sea parte frontal, la parte que sí se ve. Será aquí donde se incluyan los estilos, los colores, los fondos, tamaños y las animaciones del sitio web. Experiencias de las reacciones y cómo se despliega una aplicación nos lleva a saber la diferencia entre el diseño UI y UX, que es la imagen de abajo. El diseño UI es el User Interface, es la interfaz de usuario, la parte que el usuario ve cuando entra en nuestra web. Y el UX
es el user experience, es la experiencia de usuario, lo que siente al hacerlo. La experiencia del usuario es el diseño orientado y enfocado en el usuario y sus emociones. Diseño por y para el usuario basado en los sentimientos que tendrá al visitar nuestra web, haciendo que en definitiva sea una buena experiencia. Por su lado, el UI es la parte visual, la interfaz gráfica, como dije anteriormente, que verá el usuario de nuestro sitio. Los principales lenguajes de programación que utilizan estos desarrolladores son HTML, ISS y CSS. Sin estos dos recursos es imposible crear el diseño de un sitio web. Y todo lo que obtendrás en texto sin formato en la pantalla. No es posible ni siquiera añadir imágenes a la página. JavaScript permite incorporar más funcionalidad a los sitios web y crear muchas más aplicaciones web básicas, utilizándolo en conjunto con HTML y CSS. Es usado para crear y controlar cosas como mapas que se actualizan en tiempo real, películas interactivas y juegos online. La API, que es la aplicación, es la que se encarga de conectar el backend y el frontend, que dije anteriormente. De esa manera, un frontend puede funcionar con cualquier backend. Los desarrolladores web aprenden a utilizar las APIs y crear las suyas propias desde la perspectiva del backend de las aplicaciones. Bien, la siguiente lámina, por favor, Erika. Erika, alguien tiene que decir eso. Sí, disculpa. ¿Qué andan diciendo por internet? ¿Me escuchan bien, verdad? Sin dejar un orden en específico, se dictarán las herramientas que más se utilizan. Entre estos serán no fijadas dentro de un rango de cuál más, cuál menos, sino más bien citando cada una de las que más se dice que se usan y iremos dando una breve introducción sobre qué son o algunas características sobre ellas. Entre ellas se encuentran React, Ruby on Rails, Laravel, Spring, Vue.js, .NET y ya veremos si te suenan algunas de estas. Bien, gracias por la palabra, Erika. Bueno, vamos a hablar entonces a continuación de Laravel. Laravel nos ayuda a mantener una estética de código ordenado y separado al ser un framework de tipo MVC. MVC significa modelo vista controlador, donde el modelo es la base de datos y sus tablas. El controlador para las operaciones lógicas y la vista a todo lo relacionado con la interfaz gráfica, es decir, todo lo que vemos. Al ser un framework de PHP, sigue siendo muy utilizado por muchas empresas. Es uno de los más usados en el mundo y con una comunidad muy activa. Esto nos conviene mucho, dado que si tenemos un problema, es fácil encontrar quienes nos ayuden. También le dan mucha importancia a la parte de seguridad. Como lo dije anteriormente, es necesario saber qué es un framework. Un framework es un esquema o estructura que se establece y que se aprovecha para desarrollar y organizar un software. A los programadores nos plantea varias ventajas, ya que nos automatiza muchos procesos y además facilita el conjunto de la programación. Es útil, por ejemplo, para evitar el tener que repetir código para realizar funciones habituales en un rango de herramientas, como puede ser el acceder a bases de datos o realizar llamadas a Internet. También es necesario saber, ¿sí? Nosotros, los estudiantes de tercer año, sabemos lo que es un MVC, pero aquí también es importante describirlo, ¿no? Saber su concepto. El MVC es la separación del código en 3 capas diferentes. Si bien fue presentado mucho antes de la existencia de la web, en los últimos años ha ganado fuerza y seguidores gracias a la aparición de numerosos frameworks, que dije anteriormente, de desarrollo web que utilizan el patrón MVC como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web. ¿Qué son los modelos? Es la capa donde se trabajan los datos. Por tanto, contendrá mecanismos para acceder a la información y también para actualizar su estado. Los datos los tendremos habitualmente en una base de datos. Las vistas contienen el código de nuestra aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código que nos permitirá renderizar. Renderizar significa es el proceso de generar imagen por medio de programas informáticos.
los estados de nuestra aplicación en HTML. Y los controladores es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a los mecanismos que pueden requerirse para implementar las necesidades de nuestra aplicación. Bien, en la próxima diapositiva, Erika, estaríamos hablando de .NET, que también es otro framework, sí, que ya lo había nombrado anteriormente. Bien, .NET se trata de una plataforma para el desarrollo de software que fue lanzada por Microsoft con la finalidad de fusionar su amplio catálogo de productos, que va desde sus múltiples sistemas operativos hasta herramientas de desarrollo. Desde un punto de vista tecnológico, lo que se pretendía con la creación de .NET era poder desarrollar aplicaciones y sistemas que fueran independientes de la arquitectura física y del sistema operativo sobre el que se ejecutarán. La repercusión fue muy fuerte, ya que Microsoft estableció un estándar de intercambio de información entre sus productos llamado XML, que es el lenguaje de marcado, que permite definir etiquetas personalizadas para descripción y organización de datos. Desde el punto de vista comercial, .NET podría interpretarse como la alternativa por parte de Microsoft en el sector de los desarrollos web, para competir con la plataforma Java de Oracle Corporation, así como los diversos frameworks basados en PHP. .NET se encuentra incluido en los sistemas operativos de Microsoft Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Algunos de los lenguajes desarrollados por su marco de trabajo son C++, Visual Basic, .NET, Delphi, Pascal, C++, Perl, Python, Fortran y Prolog. Hablará mi compañero ahora con lo que es la parte de Ruby on Rails. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Axel Jara y le voy a explicar un poco sobre el framework de Ruby on Rails. Axel, Sí, Axel, un ratito al público le quiero pedir que prendan sus cámaras. Desde el departamento de comunicación están pidiendo una fotito. Si ok. por favor nos ayudan. Vamos a esperar un ratito hasta que quiten y seguimos. Voy a repetir por si las dudas a los que tienen cámaras, algunos no tenemos, si por favor pueden prender. Bueno, muchas gracias. Podemos continuar con la Ok, presentación. muchas gracias. Como les decía, Ruby on Rails es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el paradigma del patrón de modelo vista controlador. Este patrón está hecho con la finalidad de evitar que cuando se realicen cambios en una parte de estos códigos perjudiquen a otra parte. Entonces, Ruby on Rails es un armazón para construir aplicaciones web que acceden a base de datos. Es un marco cimentado en el trabajo del patrón modelo vista controlador. Algunas aplicaciones que fueron hechas en Ruby on Rails en sus primeros tiempos, una de ellas es Twitter, que en sus inicios utilizó este framework para poder crear lo que sería Twitter antes, que fue hecho con 2 personas. Luego tenemos la plataforma de streaming de Twitch, que en sus inicios también fue realizado en este framework, y SoundCloud, el programa para escuchar música. Bueno, muy buenas tardes. Soy Walter Espínola y les estaré comentando un poco sobre Spring. Spring es un framework de código abierto para la creación de aplicaciones empresariales Java.
Tiene una estructura modular y una gran flexibilidad para implementar diferentes tipos de arquitectura según las necesidades de la aplicación. Aunque sea bastante útil, la facilidad es para los desarrolladores con experiencia que quieren simplificar y trabajar de forma más cómoda con el código que ya conocen, puesto que se requiere de una buena experiencia en Java antes de pasarse a utilizar Spring. Puede agilizar mucho el tiempo de desarrollo, ya que cuenta con una gran cantidad de módulos que son de mucha utilidad al momento de desarrollar cualquier tipo de aplicación Java. Ya puedes pasar a la otra diapositiva. Así es. Hasta el momento, todos los frameworks citados fueron para la parte de desarrollo backend, o sea, el código que es ejecutado desde el servidor. Lo que pasamos ahora es a la parte del frontend, la parte visual de las aplicaciones web, que son ejecutadas en parte del dispositivo del usuario. El primer framework que vamos a mencionar de frontend es React, uno de los, si no el más solicitado en el mercado actualmente. Esta herramienta fue desarrollada por Facebook, siendo liberado su código algún tiempo después de su lanzamiento, primeramente con un tipo de licencia, pero debido a ciertas controversias por parte de la comunidad de código libre, código abierto, tuvieron que volver a cambiar la licencia, pues había cierto miedo para la utilización de React por cuestiones de la licencia anterior. React es puramente JavaScript, usando una pequeña variación de HTML conocida como JSX. Esta es prácticamente igual al HTML normal, por lo que sabiendo utilizar el HTML es bastante fácil adaptarse a ello. React trabaja con componentes, o sea, no sigue la estructura normal de las páginas que se venían usando anteriormente, sino que separa las partes de una misma página en varios trozos. Por ejemplo, si tenemos una especie de botón o quizá algún menú que deba aparecer en varias partes, en lugar de repetirse el código en cada una de esas páginas, se puede llamar a un código en específico que nos va a llamar a insertar ese botón en la parte que queramos reutilizarlo. Una de las ventajas de React es su tamaño, ya que como no está anclado a demasiadas dependencias como algunos otros frameworks, resulta más pequeño y nos da una libertad de elegir las librerías con las cuales ya tenemos cierta habilidad o costumbre. Otra de las ventajas por la cual se recomienda bastante el aprendizaje de React es su multiuso. React no sirve solo para el desarrollo de las páginas web, sino que también para aplicaciones nativas de celulares, que siendo nativas tienen un mejor funcionamiento que las que son adaptadas. Se puede usar también para escritorio y hasta para el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual. Algunos de los ejemplos del uso de esta tecnología son las aplicaciones pertenecientes a sus creadores, Facebook, Instagram, WhatsApp, y por ejemplo en escritorio tenemos también a Discord. El siguiente framework frontend, tenemos a Vue.js. Es otro framework JavaScript, siendo bastante recomendado para principiantes debido a la baja curva de aprendizaje. Este fue desarrollado por un ex ingeniero de Google, el cual tomó varias cualidades que le gustaban de otros frameworks y las juntó para su uso personal. Este alcanzó gran popularidad debido a que él lo había publicado en internet y resultó bastante utilizado por la comunidad. Así como React, este trabaja con componentes, pero en este caso se incluye también código HTML, CSS y JavaScript propiamente dicho, no solo usando JavaScript, lo cual puede resultar más fácil al pasar
de un estudiante que haya empezado recién con las herramientas básicas de HTML, CSS y JavaScript. Este es súper liviano, tanto que ni siquiera se necesita instalarlo, sino que se puede importar directamente de una red de distribución de contenidos. Estos son algunos de los frameworks. Claro que existen muchos más, pero estos son algunos de los más solicitados que hemos visto últimamente. Una de las cosas que se debe tener en cuenta es que normalmente se suele utilizar dos frameworks en conjunto, uno frontend y otro backend. Por eso muchas veces hay algunos frameworks backend que ya suelen incluir frameworks frontend en su instalación por defecto. Por ejemplo, en Laravel ya podemos encontrar a Vue preparado para el uso. Por eso muchas veces en las ofertas laborales vamos a ver que se solicita varias veces el uso de dos tecnologías, una front y una back. Seguidamente, nuestra compañera va a mostrar algunas de esas ofertas que encontramos por la región. Bueno, ahora les voy a leer un poquito sobre algunas ofertas laborales que encontramos. Creo que me escuchan. En sí, todas las ofertas que vamos a presentar son quitadas de Telegram, yo ya lo había dicho. ¿Y por qué les vamos a estar leyendo esto? Porque tienen que tener una idea de lo que se está pidiendo. Esto no es algo que se va a pedir todo el tiempo, porque los lenguajes a cada rato cambian y uno siempre tiene que actualizarse. No hay forma de cambiar eso. Tienen que quitarse el miedo a actualizarse o no van a llegar a ninguna parte como programadores. Así que, pero claro que hay muchísimas otras alternativas si es que no nos gusta en sí desarrollar. Así que vamos a leer un poquito. En este caso, una de las empresas, las cuales no vamos a decir un nombre porque no logramos pedir permiso a todas, simplemente mostrar un ejemplo, pedía un desarrollador Java o Java que sería full stack, lo cual significa que se tiene que dedicar tanto a la parte visual como a la parte lógica. Eso ya les lo estaba explicando el compañero y doy por hecho de que lo entendieron. Si no puedo hacer un resumen, pueden pedirlo, no hay problema. El sueldo para este perfil sería de 10 millones mensuales. Algunos simplemente dicen que el sueldo es a conversar y a veces suele ser un poco difícil fijar un sueldo también cuando la empresa no está ofreciendo directamente. En este caso creo que tienen un límite y están ofreciendo 10 millones mensuales, un contrato por el BID, que es una forma de inversión que hacen en otros países. Sería 6 meses como mínimo, según la gestión. Eso ya está hablando más de una parte propia de la empresa. Creo que no nos toca mucho estar explicando. Un horario de 7 a 15. Quiero que se fijen lo bueno que es el sueldo y lo bueno que es el horario. De 7 a 15 de la tarde trabajar, parece poco, sí, pero para alguien que se pasa con código es un buen horario. Una experiencia comprobada en backend, que sería desarrollo de RESTful API con Spring. Spring ya se dio una introducción de lo que sería. Spring utiliza aquello que ya todos conocemos que sería Java o Java. Y lo de la API es algo así como un programa en el cual nosotros solicitamos datos y se nos da. Por ejemplo, ya si todos conocen Netflix, ellos creyeron que uno no solo tenía que acceder mediante una computadora, sino también en la tele misma y en otras partes. Y para no hacer base de datos diferentes para cada uno, tuvieron que directamente hacer un programa a través del cual se puede acceder a los datos a través de diversos dispositivos. En sí, lo que están pidiendo aquí es algo que es desarrollado por programadores y es para programadores, pero esto ya requiere de un poquito más de experiencia. Eh, Dice también experiencia comprobada en front-end, que sería el desarrollo de SPA. Cuando hablamos de SPA, estamos hablando de desarrollo en una sola página, justamente se suele utilizar con Angular 8 o superior, esto ya es ya por la versión que ellos utilizan. En sí, al conocer Angular, creo que después queda actualizarse ya. HTML5, sí están entre
primer año, segundo año o qué sé yo, son autodidactas, ya conocen lo que es esto. También CSS3, que sería para dar los estilos, JavaScript, que es para dar más, de una forma más dinámica la página, TypeScript, que sería lo mismo, pero con muchas funciones más agregadas, y Bootstrap, que ya seguramente también conocen. Bootstrap es un conjunto de HTML, CSS, JavaScript, y se presenta como ellos se presentan como una librería que da más facilidad al programador para poder hacer páginas y dar apariencia a muchísimas cosas como programas en sí. Opcionales deseados. Esto no es obligatorio, sin embargo, es algo que a la empresa le gustaría, es decir, si está contratando gente y vienen algunos que cumplen con las primeras características, pero no con las últimas, puede que se le elija al que cumple con las dos partes. Dice, desarrollo de aplicaciones móviles. Esta parte suele ser un poquito complicada y no todos lo realizan. Da mucha curiosidad, todos quieren realizar una aplicación. Sin embargo, pocos se animan y por lo visto es algo que le gusta a la empresa. Entonces, es importante probar, es importante ir viendo videos o lo que haya e ir creando, si no es perfecto, aunque sea algo. La experiencia en sí vale muchísimo. Conocimientos en algunos de los siguientes tópicos. Sería React, Vue, que ya estaba hablando el compañero sobre eso, Flutter, Unit, Android, JSF y JSP. Serían ya herramientas para Java y para aportar dinamismo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí esta publicación está en portugués. En realidad, uno entra en los grupos y encuentra de todo. Incluso estos son en grupos de Paraguay. Pero ¿qué pasa? Que nosotros informáticos tenemos esa facilidad de poder trabajar de forma remota. ¿Qué quiere decir de forma remota? Es lo que estamos haciendo todos ahora durante la pandemia, es trabajar desde casa. Nosotros ya estábamos aplicando esto hace muchísimo tiempo y es una de las formas que más nos conviene porque imagínense que en Estados Unidos el sueldo mínimo es, no estoy segura de cuánto es, imaginemos que es 10 millones. Para nosotros eso es muchísimo, para ellos es poco. Entonces, como los programadores allá quieren cobrar mucho más, a veces nos dan a nosotros la oportunidad de ayudar porque desarrolladores faltan en todo el mundo. Es algo que se pide muchísimo, la tecnología es lo que agarra todo y tenemos esa oportunidad. Ya vamos a hablar más adelante de eso también. Acá dice que están pidiendo desarrolladores que se dediquen tanto al área de la vista como a la parte lógica. Estamos hablando de front-end, back-end y tienen que ser senior, es decir, ya están pidiendo a alguien con más experiencia. El inicio, que sería inmediato, después de que se aprobó la experiencia que ellos estaban esperando. El plazo, que sería indeterminado, de forma remota. Estarían esperando también programación con .NET y los frameworks que están asociados a este, es decir, NetCore Framework, Framework Microsoft Frontend con React.js y otras variaciones de React. Después sería el desarrollo web con ASP, CSS, HTML y CSS3 que también conocíamos ya. Esta parte sería todo para la vista, lo de React y HTML con los demás. Entonces, esta es una oferta un poquito más difícil, sin embargo, es importante ver que opciones hay de todas. Podemos dedicarnos a muchísimas cosas. Si podemos pasar a la siguiente, también iremos viendo. En esta parte están buscando a un programador que también sería senior, ya con experiencia, y uno semi-senior, que va llegando a ello. Sería en Ruby on Rails, para trabajar de forma remota en Estados Unidos. Esta es una publicación de Paraguay también. Ofrecen un buen sueldo en dólares. Para más información pueden escribir aquí y suelen pasar siempre el LinkedIn, que es una herramienta que en realidad todos los trabajadores deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque como profesionales esto es un
currículum online que nos sirve a todos. Y las empresas importantes suelen pedir más esto que uno en papel. Luego, seleccionamos desarrollador front-end. Nos orientamos a profesionales egresados de las carreras de análisis. En este caso sí están pidiendo a alguien que estudió una carrera. Sin embargo, no siempre van a pedir que tengas un título, porque en programación o en programación suele pasar más, que nosotros admiramos la capacidad y las ganas de aprender que tiene una persona, lo autodidacta que son y los proyectos que están realizando, aunque no sean perfectos, significan muchísimo para alguien que está creando programas. Entonces, dice requisitos excluyentes. Manejo de Angular, le está pidiendo HTML5, CSS3, JavaScript. Estos serían partes muy básicas, pero que se tienen que hacer bien. No es simplemente poner el hola mundo y terminó, más bien es presentar de una forma bien hecha todo esto. Conocimientos de Web API, que ya estábamos explicando qué era. Servicios REST. Manejo de control de versiones, por ejemplo Git, que es una plataforma o lugar en donde todos podemos ir alzando nuestros códigos y que las demás personas vean nuestros avances, los cambios que realizamos. Es una herramienta colaborativa que sirve muchísimo para las personas que están trabajando con código. Manejo de idioma inglés nivel intermedio, y está diciendo que la persona tiene que ser responsable de programar, integrar y hacer muchísimas cosas que al final tienen que ver otra vez con el perfil en sí mismo. Podemos pasar al siguiente. Este busca un developer web intermedio, senior con dominio en Laravel. Es para que vean que Laravel se está pidiendo mucho también. Podemos pasar. Este estaba pidiendo a una persona que desarrolle en React y tendría que tener las siguientes características. No hace falta detallar demasiado, pero como para que vayan viendo qué se está pidiendo más, React se pide muchísimo. Tiene que tener experiencia de al menos 2 años con React, sobre todo trabajando con frontend. Al decir 2 años, no significa que vas a tener que estar todos los días de esos 2 años programando con ello, más bien que sepas manejarlo bien. No le sirve que vaya alguien que no sabe hacer nada. Buen conocimiento de frameworks como de la parte de interfaces, conocimiento de GraphQL, deseado, no excluyente, es decir, que no te van a descartar por no saberlo. Experiencia con Git, muy buen inglés hablado y escrito, esto es esencial. Disponible para trabajo remoto, ya estamos diciendo que trabajar desde internet o desde casa, y una modalidad de tiempo completo de forma remota para Estados Unidos, con un salario de más de $2,000. Podemos pasar al siguiente. Este es el mismo, entonces podemos pasar sin problema. Y en conclusión, no podríamos responder a la pregunta de cuál es el mejor framework, ni a cuál uno tiene que darle más atención cuando está empezando en este mundo. Mentiríamos si intentáramos dar resultados totalmente perfectos. Sin embargo, podemos dar algunos consejos basados en la experiencia de la utilización de los mismos, que estaremos viendo en la siguiente diapositiva. Es importante que sepas. Vamos a ir explicando estos puntos. Como programador, tu mundo no es limitado. ¿Por qué decimos que nuestro mundo no es limitado? Imaginen, como ejemplo, que nosotros nos dedicamos a vender mantelitos o peluches o otras cosas. Muchas veces, para poder trabajar de forma remota, se nos va a hacer muy difícil porque existe muchísima reglamentación y impuestos, muchas cosas que pagar, muchas cosas que realizar para poder mantener aquello. Y si los que están cerca de nosotros no nos compran, no tenemos de otra que cerrar nuestro negocio.
Imaginemos que somos administradores o contadores, profesiones muy importantes, y no podemos conseguir clientes, ya sea porque el mercado está muy lleno o porque hay pocas vacancias, a veces tenemos que esperar. Esto en sí nos suele dar muchas dificultades y uno dice que no hay mucha salida, y con informática es un punto muy fuerte el que tenemos la posibilidad de trabajar en otro país sin salir del país. Y los impuestos que solemos pagar como trabajadores no suelen ser muy altos. El sueldo que se percibe suele ser alto. Las ventajas de aprendizaje que tenemos son muy buenas. Compartimos con personas que tienen vasta experiencia, que nos motivan, que nos llevan a crecer, que nos informan sobre cosas que nosotros no pensábamos que incluso se iba a hablar en esas comunidades, porque uno se mete en una comunidad de programadores y dice, esto no van a hablar de mucho, o no van a hablar más que de números y de códigos, pero la verdad es que una persona que está abierta a aprender algo difícil suele estar abierta también a enseñar más allá que solo su materia. Entonces, sigamos con muchas empresas ofrecen trabajos remotos, pero para ello debes capacitarte constantemente. Muy bien, pero para ello debes capacitarte constantemente. Hablamos de capacitarnos, no únicamente por el hecho de asistir a cursos o a motivaciones ni a universidades. No, no es simplemente esto, esto es una base. No siempre tenemos que esperar que un curso nos dé todo lo que necesitamos. Siempre tenemos que practicar. Es pasarse a veces horas incluso buscando soluciones a errores. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, con los errores, con las soluciones. Porque en sí mismo, al aprender a programar, nos estamos metiendo a un vaivén de problemas y tenemos que saber solucionarlos. Y tenemos que calmarnos, a veces decir que va a tardar mucho tiempo y a pesar de todo no abandonar, porque ahí es donde quedan los que realmente van a ejercer eso. Entonces, también estamos hablando de ser autodidactas. Con esto hablamos de que tenemos que estar constantemente curioseando, buscando cómo se hace, cómo yo resolvería esto. ¿Hay forma de que algo que hizo un profesional con tanta experiencia yo también pueda hacerlo? Claro que hay. Todo está en Internet. Muchas veces tenemos que adaptarlo y buscar lógicas que son un poco difíciles, pero todo se puede. Practicar idiomas. Los idiomas más hablados o más pedidos suelen ser alemán e inglés. No, no tengo bases científicas más que la experiencia de todo lo que he leído que se pide, pero estos son los más pedidos y es muy importante tenerlos en cuenta. Una vez que ustedes aprendan inglés, les es muy fácil conseguir trabajo en el exterior, sea de forma remota o presencial. Así que no se cierren las puertas por tener miedo a aprender un idioma. Un idioma se aprende de a poco y lleva mucho esfuerzo. Luego tenemos la parte de ser profesionales. Uno tiene que dejarse de todo eso de hacer las cosas mal y tampoco significa que no podamos ser un poco simpáticos. No está ahí el tema, sino más bien aprender a valorar las oportunidades que se nos dan, intentar hacerlos lo mejor posible. Y por último, aprender a valorar tu trabajo. Ya no se trata de estar peleando por quién cobra más o quién cobra menos, sino más bien decir, yo valgo esto porque yo he estudiado y yo he practicado lo suficiente, así que nos vamos a valorar entre toda la comunidad. Finalmente, como un consejo final, dejaremos que no necesitas ser una persona muy inteligente para meterte en esto, pero sí tienes que interesarte mucho y si más te cuesta, más practicas. No, no hay forma de que te salga fácil. Si necesitas ayuda, siempre va a haber alguien que te ayude. Es cuestión de juntarse con las personas correctas también a veces. Y de esto se trata. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron y espero que intenten averiguar un poquito sobre este mundo también.
Gracias por su atención a todos los oyentes que han participado. Quisiéramos, como partícipes de esta tarea que hemos desarrollado conjuntamente con el profe Osvaldo, que si tienen algún interrogante, alguna pregunta, lo que deseen preguntar con lo expuesto. Permiso, gracias Leandro. Excelente exposición de todos, de Leandro, del compañero y de Erika. Esto vino a ser una actividad de extensión dentro de lo que es la carrera y las materias de análisis de sistemas. Son alumnos de tercer año que estamos desarrollando estas actividades en el marco de este semestre. Entonces, nada más que felicitarlos, nos dieron un paneo general de cuáles son las opciones que tenemos para poder capacitarnos y querer trabajar en esta área, de empezar a desarrollar, empezar a especializarnos y capacitarnos, porque ofertas laborales hay en nuestra área y son muy bien remuneradas. Entonces, creo que no queda más que felicitarles y agradecerles a ustedes, al grupo, a la gente que se unió y participó y también al profesor que estuvo acá. Así que muchas gracias de mi parte, es todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Podemos ir saliendo si es que no hay ninguna pregunta.